Realicemos ahora la solución de la actividad 4. La idea en este caso es utilizar los diferentes tipos de referencias de celda. Ya hemos comentado que se trata de un tema sumamente importante, que es imprescindible manejar con suficiencia, con seguridad, para poder resolver cualquier cálculo que vayamos a precisamente realizar en una planilla de cálculo. Entonces, lo que tenemos en este caso son una serie de cotizaciones de moneda a lo largo de un periodo que va de octubre a marzo. Y tenemos también los precios de 4 artículos importados. Son 4 artículos que tienen su precio inicialmente expresado en dólares. En función de esos precios y de la variación de las cotizaciones, queremos mostrar o calcular los precios, pero expresados en pesos. Entonces, vamos a resolverlo de dos maneras distintas. En primera instancia, trabajando con referencias absolutas y relativas. Si nosotros queremos calcular los precios para el mes de octubre, lo que vamos a hacer es tomar el precio original que está expresado en euros y ese precio lo vamos a multiplicar, porque lo queremos pasar a pesos, lo vamos a multiplicar por la cotización del euro que está en esta celda. La cotización del euro que está en la celda B3 es la misma para los 4 artículos. Por lo tanto, esa dirección de celda tiene que ir fija. La celda que hace referencia al precio de las pérgolas de 4×3, esa referencia de celda, a medida que nosotros copiemos para el resto de los artículos, tiene que irse modificando. Entonces, la vamos a dejar como una referencia relativa. Vamos a copiar y ahí tenemos los resultados. Ahora, para el mes de noviembre deberíamos hacer lo mismo. Tomar el precio y multiplicarlo por la cotización de noviembre fija. Y en diciembre igual. Lo mismo en enero. Nos valemos de utilizar la tecla de función F4 para poder realizar el cálculo sin tener que digitar los signos de pesos, pero recordamos que pueden digitarse si así les resulta más cómodo. De esta manera entonces nosotros resolvemos el problema, hacemos los cálculos, trabajamos con las cotizaciones, las fórmulas pueden después copiarse completas. En este caso me olvidé de colocar la referencia absoluta. Ahora sí. Perfecto. Vamos a emprolijar un poco. Colocando separador de miles y 2 cifras decimales. Bien, resolvimos el problema. Y como hemos dicho en alguna otra oportunidad, cuando nosotros trabajamos con referencias absolutas y relativas, podemos resolver cualquier situación que se nos presente. El tema es que existen algunos casos en los cuales si nosotros utilizamos o aplicamos la variante que nos queda de los tipos de referencia, que son las referencias mixtas, tenemos la posibilidad de hacer un cálculo más eficiente y por lo mismo trabajar, ¿sí?, o tener que escribir un poco menos. Vamos a probarlo. Para el caso que acabamos de resolver, nosotros tuvimos que escribir una fórmula para cada mes. Resolvimos el caso sin ningún problema, pero tuvimos que escribir 6 fórmulas. La idea es que si en este caso nosotros hubiéramos aplicado, como lo vamos a hacer ahora, referencias mixtas, es decir, referencias que tienen fija una sola de sus coordenadas, ya sea la columna o la fila,
dependiendo de lo que nos interese hacer, vamos a poder escribir una única fórmula que va a servir para que la copiemos tanto hacia los artículos de las filas siguientes como a los meses de las columnas de la derecha. Vamos a probar. Queremos trabajar con este precio. Este precio, que está ubicado en la celda B7, pensemos que cuando lo copiemos hacia abajo, la referencia de celda va a cambiar por B8, B9, B10, y eso es correcto, porque los precios están cada uno en una fila diferente. Pero si esta celda misma yo la intento copiar hacia las columnas de la derecha, la columna B va a cambiar, va a convertirse en C7, D7, E7 y así sucesivamente. Y eso es lo que no me sirve, porque si nosotros miramos los precios que tenemos aquí originales, en las columnas de la derecha no tenemos información. Entonces, en esta referencia de celda que tiene dos coordenadas, la primera indica la columna y la segunda indica la fila, yo necesito que una de esas coordenadas, solamente una, permanezca fija. La columna, o mejor dicho, la coordenada que yo necesito fija es la columna. Entonces, voy a presionar sucesivamente la tecla F4 hasta conseguir que el signo de pesos quede ubicado solamente delante de la columna o de la letra B en este caso. La primera vez que presiono me aplica una referencia absoluta como ya vimos antes. La segunda vez que presiono me convierte la referencia en una referencia mixta, pero donde el signo de pesos está delante del número. Eso quiere decir que ahí lo que yo estaría dejando fijo es precisamente la fila. No me sirve tampoco en este caso. Vuelvo a presionar y ahí sí consigo lo que quiero, que el signo de pesos quede delante de la letra, y eso indica que cuando yo copie esa referencia de celda, la columna va a permanecer incambiada. Entonces ahora tengo que indicar el resto de la fórmula. Quiero multiplicar por la cotización del euro. Y ahora otra vez lo mismo. Cuando yo copie esta fórmula, particularmente pienso en esta referencia, porque la otra ya la resolvimos. En esta referencia yo tengo que pensar, ¿qué va a pasar cuando copie esto hacia abajo? B3 se va a convertir en B4. Y si yo miro los datos que tengo originales, en B4 lo que tengo es cotización del dólar. O sea que no me sirve que se modifique este dato. No me sirve que se modifique la fila. Sí me sirve y sí necesito que cuando copie hacia la derecha se modifique la columna para que vaya tomando los datos de cada uno de los meses en los que yo tengo cotizaciones registradas. Entonces, presiono F4 una vez, no me sirve, presiono F4 dos veces, ahí sí obtengo el tipo de referencia que quiero, presiono Enter. Tengo el cálculo resuelto y como utilicé las referencias de celda más apropiadas para este caso particular, puedo copiar hacia abajo y de la misma manera copiar hacia la derecha. Y van a poder comprobar, vamos a emprolijar, vamos a copiar el formato para que quede exactamente igual a lo que ya teníamos y así poder comprobar efectivamente que trabajamos con dos métodos distintos, utilizando las referencias absolutas y relativas en un caso y referencias mixtas en el otro. En el segundo caso trabajamos mucho menos porque hicimos solamente un cálculo y ese cálculo lo pudimos copiar en todos los sentidos y funcionó perfectamente. Eso es entonces, o esa es la utilidad de el manejo de las referencias mixtas, ¿sí? No quiere decir que si no estamos seguros del todo de cómo manejarlas, no podamos resolver alguna situación.
todas las situaciones se pueden resolver con las referencias absolutas y relativas. Pero el tema es, hay casos, hay situaciones en las cuales es más eficiente aplicar la tercera variante, que son las referencias mixtas.